Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre diabetes insípida. Para empezar voy a hablar un poco sobre sus generalidades, sobre qué es la diabetes insípida y su epidemiología. Después voy a continuar sobre la etiopatogenia, empezando a hablar sobre la fisiología, cómo es de que actúa la ADH, que es la protagonista como tal de la diabetes insípida. Y pues la clasificación de la diabetes insípida en diabetes insípida central y nefrogénica. Y en el siguiente video, porque si voy a tardar un poquito con esta primera parte, en el siguiente video voy a hablar sobre el cuadro clínico, cómo abordar a un paciente que nos llegue con signos y síntomas sugestivos de una diabetes. Y pues así como también el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, la diabetes insípida es un trastorno del metabolismo del agua caracterizado por poliuria, o sea, el aumento en la cantidad de orina, hipoestenuria, que es una orina menos concentrada como tal, y una polidipsia, que es el aumento en la ingesta de agua, ¿ok? Entonces, poliuria en los adultos va a ser aquella orina o cantidad de orina mayor a 2 litros sobre metro cuadrado en 24 horas, ¿ok? ¿Cómo se clasifica? De una vez les voy diciendo la diabetes insípida en diabetes insípida central y en diabetes insípida nefrogénica. La central es cuando no se sintetiza el ADH, ¿va? No se sintetiza ni se secreta el ADH, ya más adelante lo vamos a ver. Y en la diabetes insípida nefrogénica el problema está en los receptores, que hay una resistencia a la ADH. Ya más adelante vamos a entender más o menos cómo funciona esto. La prevalencia de este tipo de diabetes pues es de 1 a 25,000 y es más frecuente la diabetes insípida central. Y van a existir causas genéticas, pero estas van a ser más comunes en pacientes pediátricos. ¿Ok? Entonces, continuando con ahora sí la etiopatogenia, que es en la parte donde me voy a tardar un poco más, hay que entender algunas cosas, como por ejemplo la osmolaridad. ¿Ok? ¿Qué es esta? Es la cantidad de solutos disueltos en una solución. ¿Cómo va a hacer esto? Pues miren, imaginemos un vaso de agua. Me salió medio chueco, pero bien. Aquí está un vaso de agua, ¿ok? En donde un 75% es de agua y el otro 25% viene siendo de sodio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el sodio viene siendo el soluto, mientras que el agua pues obviamente viene siendo el líquido. Entonces, osmolaridad es la concentración total de solutos disueltos en una solución. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque en el cuerpo tenemos estos tipos de osmolaridad. Tenemos la osmolaridad urinaria, que va de 700 a 800 miliosmoles sobre kilogramo, ¿ok? Eso es lo normal, 700 a 800 miliosmoles. Tenemos la osmolaridad sanguínea, que es de 275 a 295 miliosmoles sobre kilogramo. Y también otro dato importante que vamos a necesitar más adelante para el diagnóstico sería la anatremia, o la cantidad de sodio, que sería de 135 a 145 mil equivalentes sobre litro. ¿Ok? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, esto quiere decir que hay más soluto en el líquido. Si volvemos al ejemplo ¿qué pasaría si aumentamos la cantidad de sodio? Quiere decir que aumenta la osmolaridad, porque la cantidad de soluto disuelto en un líquido va a ser mayor. ¿Qué es lo que pasa si disminuimos el sodio? Va a disminuir la osmolaridad, porque la cantidad de sodio disuelto en el líquido va a ser menor. ¿Ok? Entonces este concepto pues era importante entenderlo. Ahora bien, vamos a entender qué es lo que pasa fisiológicamente cuando la osmolaridad empieza a subir. ¿Ok? Pues bien, tenemos aquí este esquema. Tenemos que esta osmolaridad plasmática va a elevarse cuando existe una restricción de agua. ¿En qué ocasiones aparece esto? En la bibliografía que leí, que es en el libro de Fisiología de Constanzo. Como tal, pusieron un ejemplo de que si una persona se pierde en el desierto, no va a consumir agua y empieza esta elevación de la osmolaridad plasmática. ¿Por qué va a elevarse?
porque el líquido corporal va a empezar a disminuir. O sea, si no tomamos agua, el líquido corporal disminuye, ya sea por la orina, ya sea por el sudor o ya sea por la vaporización a la hora en las fosas nasales. Entonces, por todos estos mecanismos se pierde agua y se gana al tomar agua. Pero en este ejemplo que les digo de restricción de agua en el desierto, o bueno, en la vida cotidiana cuando nos empieza a dar sed, aumenta la osmolaridad. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo líquido, pero el soluto queda. El soluto no se va, el líquido es el que sale, ¿ok? Entonces empieza a aumentar la osmolaridad. ¿Qué es lo que pasa con este aumento en la osmolaridad? Estimula los osmorreceptores en el hipotálamo anterior, ¿ok? Entonces, el núcleo paraventricular y supraóptico del hipotálamo anterior van a activar dos cosas. Para empezar, van a activar el mecanismo de la sed, por lo tanto, va a aumentar la ingesta de agua, ¿ok? Y otra cosa que hace este hipotálamo, estos núcleos, al ser estimulados por los osmorreceptores, pues va a aumentar la secreción de ADH o vasopresina, también conocida, de la hipófisis posterior o la neurohipófisis, así también se le conoce, ¿ok? Entonces, ahora continuamos con esta ADH. ¿Qué es lo que provoca esta ADH? Pues va a viajar a través de la sangre y va a llegar hacia las células principales del túbulo distal y el túbulo colector, ¿ok? Ahora nos pasamos a esta imagen, en donde vamos a estas células principales del túbulo distal y del túbulo colector. Entonces, esta ADH que está acá se va a unir a receptores B2 en la membrana de estas células. Este receptor está acoplado a una proteína GS que ¿qué es lo que va a hacer? Es que por medio de ATP aumente el AMP cíclico intracelular, y este AMP cíclico intracelular viene siendo importante para la vía de señalización intracelular, que va a producir ¿qué cosa? Que las acuaporinas que ya estaban sintetizadas desde antes de que saliera el ADH en estas células y estaban almacenadas en vesículas salgan o bueno, se trasloquen a lo que es la membrana en el lumen, ¿va? ¿Esto qué es lo que va a provocar? Esto provoca de que gracias a estas acuaporinas se reabsorba agua. ¿Cómo es esto? Pues bien, vamos a esta imagen de acá. Pues bien, regresemos tantito, empieza a elevarse la osmolaridad, ¿ok? Se empieza a elevar, los osmorreceptores en el hipotálamo lo captan, los núcleos paraventriculares y supraópticos se activan y bueno, van a estimular a lo que es la neurohipófisis para secretar ADH. Esta ADH viaja por medio de sangre a lo que es el túbulo colector y el túbulo distal y llegan a su membrana. Aquí está como tal el túbulo, todo esto de azul es el túbulo y aquí adentro pues hay agua, ¿ok? Hay agua, hay solutos, ok. Entonces llega este ADH, según a su receptor B2, provoca aumento del AMP cíclico intracelular. Este AMP cíclico trasloca las acuaporinas que estaban en vesículas ahí almacenadas a lo que es la membrana. Entonces aquí se van las acuaporinas y ¿qué es lo que produce? Que el agua que estaba aquí adentro se vaya a lo que son los líquidos corporales, otra vez se reabsorba el agua, ¿ok? Entonces esta es la función de la ADH, la reabsorción del agua para otra vez llegar al cuerpo, ¿ok? Entonces el agua, gracias a las acuaporinas que fueron traslocadas a la membrana gracias a la ADH, pasa a lo que son los líquidos corporales, ¿ok? ¿Esto qué provoca? De que obviamente al pasar agua otra vez de regreso, o sea, se reabsorba, los solutos quedan ahí, quedan aquí en el túbulo, los solutos y la poca agua que quede se va a excretar en orina. Entonces el ADH también concentra la orina. ¿Por qué? Porque al reabsorber agua solo deja solutos y tantita agua. Entonces la orina va a estar más concentrada de solutos, ¿ok? Por eso es de que dicen que la función de la ADH es concentrar la orina, ¿va? Así es como funciona. Y bien, continuando con el esquema de acá, entonces se secreta ADH y esto que produce, que aumenta la permeabilidad de agua de las células principales en el túbulo distal final y en el túbulo colector. ¿Qué más produce? Aumenta la reabsorción de agua, como ya vimos, y aumenta la osmolaridad de la orina. Recuerden, osmolaridad es la concentración de solutos disueltos en líquido, ¿ok? Entonces, al reabsorber agua, solo quedan líquidos solo queda solutos y un poquito de líquido en la orina. Por eso es de que dice que aumenta la osmolaridad de la orina,
y disminuye el volumen de orina, porque obviamente al reabsorber agua, pues va a salir menos agua, ¿ok? Entonces, esto de acá, aunado con la ingesta de agua, pues ¿qué es lo que produce? Disminuye la osmolaridad plasmática hacia la normalidad, ¿ok? Hacia la normalidad, ¿cuál es? Pues la normalidad de la osmolaridad sanguínea, que es de 275 a 295 miliosmoles. Después, ¿qué es lo que pasa cuando bebemos agua? ¿Ok? ¿Cómo es de que regresamos, por decirlo así, a la normalidad cuando bebemos agua? Entonces, bebemos agua. ¿Qué es lo que provoca? Disminuye la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? O bueno, de la sangre. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de agua en nuestro cuerpo, los solutos quedan iguales. Entonces, al aumentar el líquido, esto produce una disminución de la osmolaridad. ¿Ok? ¿Qué va a producir una disminución de la plasmática, de la osmolaridad? Pues y todo lo contrario, inhibe los osmorreceptores en el hipotálamo anterior, por lo tanto disminuye los mecanismos de la sed y disminuye la ingesta de agua. Disminuye asimismo la secreción de ADH en hipófisis posterior, disminuye la permeabilidad de agua de las células principales en el túbulo distal y en el túbulo colector, así como también obviamente disminuye la reabsorción de agua. ¿Qué es lo que pasa? Pues disminuye la osmolaridad de la orina y aumenta el volumen de orina. Disminuye la osmolaridad de la orina, ¿por qué? Porque al no haber reabsorción de agua, o sea, en este caso que les estoy poniendo de tomar agua, al no haber reabsorción de agua, o sea, bueno, desde el principio, al no haber secreción de ADH, no llega como tal a los túbulos, no se activa el receptor B2 y no se produce la translocación de acuaporinas. Entonces, si no ocurre esto, el agua va a seguir su rumbo, va a seguir su camino junto con los solutos. Entonces, por eso es de que disminuye la osmolaridad de la orina, porque se excreta más líquido y aumenta el volumen de la orina por lo mismo de que no se reabsorbe el agua. Esto, aunado con que no hay ingesta de agua, aumenta la osmolaridad plasmática hacia la normalidad. ¿Ok? Entonces estos son los dos casos de cuando ocurre la restricción de agua y cuando tomamos agua, ¿qué es lo que pasa? Que es en este caso, ¿ok? Ahora les voy a explicar la clasificación de la diabetes insípida en central y nefrogénica. Lo que pasa en la diabetes insípida central es que esta secreción de ADH por la hipófisis posterior o neurohipófisis no se da, no se puede dar por lesión de estas células. Hay un problema en la hipófisis, en la neurohipófisis, en las células que secretan este ADH, que no pueden sintetizar ni secretar esta hormona, ¿ok? Entonces, al no secretar la ADH, no se produce todos estos mecanismos, ¿ok? Así es como funciona la diabetes insípida central. ¿Y qué es lo que pasa con la diabetes insípida nefrogénica? Lo que pasa, o bueno, el problema aquí es en el receptor de los túbulos distal y colector. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el receptor B2, cuando se une el ADH, en muchas ocasiones o no se pueden unir o simplemente se unen y no realizan la función. A esto se le denomina resistencia a la ADH, ¿ok? Estos receptores tienen resistencia al ADH, lo que no produce la función, que al final era la translocación de acuaporinas a la membrana y pues la reabsorción de agua, ¿ok? Entonces en este caso no se realiza. Entonces quédense con que el problema en general de la diabetes insípida es que no se reabsorbe agua, ¿ok? Por eso es de que los pacientes llegan con polidipsia, porque al no reabsorberse agua, no hay agua en el líquido corporal y sienten sed. ¿Por qué? Al no haber agua en el líquido corporal, aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad, se activa la sed, como ya vimos en el esquema de acá. Entonces, por eso los pacientes llegan con polidipsia, toman mucha agua y aparte llegan con poliuria. ¿Por qué? Porque excretan grandes cantidades de agua, porque no importa el agua que tomen, simplemente no se va a su cuerpo, sino se excreta porque no existe la vasopresina, ya sea por diabetes insípida central de que no se puede secretar, o ya sea porque sí se secrete, pero que existe una resistencia en los receptores y que no puede realizar esta translocación de acuaporinas, ¿ok? Entonces así es como funciona la diabetes insípida central y nefrogénica, ¿ok? Ahora pasando a las causas.
Para empezar, como vimos al inicio, la diabetes insípida central pues es la más común y como ya les dije, diabetes insípida central, alteración en la síntesis y secreción de ADH, ¿ok? Y la diabetes insípida nefrogénica, resistencia a la ADH por parte de los receptores. ¿Y qué causas vamos a tener? Aquí está la central y aquí está la nefrogénica. En ambas existen casos de causas idiopáticas, que es cuando pues no se conoce la causa como tal del por qué se genera esta diabetes, ¿ok? En las dos hay genética y esto es más común en pacientes pediátricos, ¿ok? Y con historia familiar, pues que hayan tenido problemas hormonales o renales. Y las causas más comunes tanto en la central como en la nefrogénica son las adquiridas. En la central vamos a tener patología tumoral, que obviamente que afecten como tal a la neurohipófisis, malformaciones congénitas, post cirugía y o radiación hipotálamo hipofisaria, infecciones como encefalitis viral, meningitis, enfermedades granulomatosas o enfermedades autoinmunes o también traumatismo craneoencefálico, que muchas de estos antecedentes son importantes a la hora del interrogatorio que en el siguiente video vamos a ver, ¿ok? Mientras que en las causas nefrogénicas, ¿qué causas adquiridas tenemos? Pues alteraciones electrolíticas como hipercalcemia o hipopotasemia, uropatía obstructiva, alteraciones en el parénquima renal, fármacos con uso de litio o colchicina también y enfermedades sistémicas, ¿ok? Entonces estas serían las causas de la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. Esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que en el siguiente video ya voy a hablar sobre el manejo de un paciente que llegue con síntomas de diabetes y el diagnóstico, así como el tratamiento, ¿ok? Entonces, si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.